Bienvenidos a Teología Explicada, el espacio donde exploramos juntos los pilares de nuestra fe con claridad y fidelidad a las Escrituras. Tras haber establecido la elección incondicional como el primer acto eterno de Dios en la salvación, hoy vamos avanzando al siguiente eslabón en el Ordos Salutis, la predestinación. Este decreto eterno de Dios ordena a los elegidos hacia su destino final de la salvación y gloria. Para ayudarnos a entender esta verdad profunda y gloriosa con precisión bíblica, está con nosotros nuestro hermano Osmel Cruz, pastor de la Iglesia Reformada Tierra Santa. Pastor, la predestinación une la elección soberana con toda la obra de la redención. ¿Por dónde empezamos? Muchas gracias, Peter. Antes de definirla positivamente, quisiera hacerlo negativamente. O sea, es importante aclarar lo que no es la predestinación, porque muchos muñecos de paja se han armado alrededor de esta doctrina, caricaturas que generan temor innecesario o incluso rechazo. Primero, no es fatalismo, ni determinismo ciego. Y no es que Dios fuerce a las personas a pecar o las condene arbitrariamente sin causa. El pecado siempre es culpa del pecador y la predestinación a salvación fluye de la misericordia gratuita de Dios. Segundo, no es idéntica a la elección, aunque están íntimamente relacionadas. La elección es el acto de escoger personas, o sea, el quién, mientras que la predestinación es el decreto que ordena a esas personas a su fin salvífico, o sea, el qué, entiéndase salvación, adopción, glorificación. Tercero, no es basada en previsión de méritos o fe futura. No es que Dios mire al futuro y predestine a quienes harán algo bueno. Eso sería condicional, no soberano. Y cuarto, no es contraria al amor de Dios ni a la responsabilidad humana. Dios predestina a algunos para salvación por amor soberano, mientras que la reprobación, o sea, pasar por alto a otros, manifiesta su justicia santa contra el pecado. Gran aclaración. Ahora sí, ¿cómo definimos positivamente la predestinación? Bueno, la predestinación es el decreto eterno, inmutable y soberano de Dios por el cual, según el beneplácito de su voluntad y para alabanza de su gloria, ordena de antemano a los elegidos, o sea, aquellos que ha escogido incondicionalmente a su destino final de salvación, ser conformados a la imagen de Cristo, justificados, santificados, adoptados como hijos y finalmente glorificados. Es el plan detallado que Dios decreta desde la eternidad para llevar a cabo su elección en el tiempo y la eternidad. Y esto se enseña claramente en nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. En el capítulo 3, párrafo 3, dice: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por Jesucristo, para alabanza de su gloriosa gracia. Otros son dejados para actuar en su pecado, para su justa condenación, para alabanza de su gloriosa justicia. Y en el párrafo 5, dice la confesión: a aquellos de la humanidad que están predestinados a vida, Dios, antes de la fundación del mundo, de acuerdo con su propósito eterno e inmutable y el consejo y beneplácito secreto de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, por su mera y libre gracia y amor, sin ninguna cosa en la criatura como condición o causa que le moviese a hacerlo. Entonces pudiéramos resumir hasta ahora que la predestinación es el qué y el para qué de la elección. Dios no solo escoge, sino que decreta infaliblemente su salvación completa. Es justamente eso, Peter. Como explica Francis Turretin en sus Institutos de Teología Heléntica, en el capítulo 4, la predestinación es el decreto eterno que incluye tanto la elección de personas como la ordenación de medios y fines, salvación por gracia mediante Cristo para la gloria de Dios. Ahora, ¿cuáles son los textos claves que sustentan esta doctrina? Hay varios pasajes fundamentales que muestran esta verdad. Por ejemplo, Efesios 1, 5 y 11, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, en quien asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí se ve el propósito soberano y el fin, adopción y herencia eterna. Romanos 9, del 29 al 30, también nos muestra esta realidad, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La cadena dorada, o sea, la predestinación, el llamamiento, la justificación, la glorificación, todo infalible. Hechos 13:48 también nos habla de esto. Y dice: y los gentiles
Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. La ordenación, o sea, predestinación, precede y asegura la fe. Según de Timoteo 1:9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El propósito eterno aquí incluye salvación y llamamiento. Ahora, entendiendo esto, ¿por qué era necesaria la predestinación? ¿No bastaría solo con la elección? Sí, la predestinación es necesaria para que la elección no se quede en un mero escoger abstracto, sino que se convierta en un plan infalible que asegura la salvación completa de los elegidos. Sin ella, la gracia podría fallar o depender del hombre. Dios decreta no solo quiénes serán salvos, sino cómo, mediante Cristo, la fe, la santificación y para qué, su gloria. Y esto asegura que ninguno de los que el Padre le ha dado al Hijo se perderá, como dice Juan 6:39, y que toda la cadena del Ordo Salutis es segura desde la eternidad. Ahora, ¿qué implicaciones prácticas tiene para la vida del cristiano la predestinación? Bueno, esto es muy importante. Recordemos, si nos quedamos solo con la teología, esta se vuelve infructuosa. Necesitamos aplicarla. Y la primera aplicación que podríamos ver de esta doctrina es seguridad inquebrantable. Si Dios te predestinó para gloria, nada en el cielo, nada en la tierra o el infierno puede frustrar su decreto, como dice Romanos 8, 38 y 39. Segundo, nos produce una humildad profunda, porque no fuimos predestinados por ser mejores, sino por su gracia soberana, y esto destruye todo orgullo o pretensión del corazón. Tercero, nos trae consuelo en el sufrimiento. Nuestro destino final está decretado en Cristo. Las pruebas son parte del camino hacia la gloria que Dios ya ordenó. Cuarto, motivación para la adoración y para la misión. Todo es para la alabanza de su gloria. Y predicamos sabiendo que Dios usa el Evangelio para ejecutar su predestinación en sus elegidos. Entonces, a modo de resumen, pudiéramos decir entonces que la predestinación es el plan maestro eterno de Dios que asegura que la elección se cumpla en la salvación plena y eterna. Absolutamente. Es el fundamento de nuestra esperanza, porque antes de que el tiempo comenzara, antes de que el pecado entrara al mundo, antes de que el primer hombre respirara, Dios decretó un destino de gloria para sus elegidos. No un plan tentativo, no una esperanza incierta, sino un propósito inmutable: ser conformados a Cristo, justificados, santificados y finalmente glorificados. La predestinación no es un misterio a temer, es la garantía de que el buen pastor no perderá a ninguna de sus ovejas. Gracias, Pastor Osmel, por esta explicación clara, fiel y reconfortante. En el próximo episodio de Teología Explicada, avanzaremos al siguiente eslabón del orden de la salvación. Hasta entonces, que el Señor te bendiga abundantemente y te haga vivir en la certeza de su predestinación eterna. Amén.